llegan ahí, pero por lo menos con esa gente no. Qué carrotera que le dan a uno esa vaina. En todos lados. Marica, pues necesito montar algo para sobrevivir, lo que sea. Un negocio, lo que sea, un chupo de algo. Pues ahora pues todo falta, ¿no? Si eso no me sale bien, pues siempre se puede volver, ¿no? También. Joder, hermana, estás loca. O sea, las encontré, las tengo por ahí. No tienen nada, no tienen ni papeles, ni nada, son nietos. ¿Cuánto crees que pague por eso? Joder, no sé. Joder, la verdad, no sé. Sé que las pueden alquilar, sé más o menos en cómo las alquilan, 100, 200 lucas, Tírame a dependiendo. alguien ahí que yo sé que tú tienes que saber. Bueno, joda, yo te voy a recomendar a alguien ya, te voy a recomendar al viejo Juancho ya, que yo sé que es el que te puede colaborar, pero para llegar ahí. Bueno, muy buenas, un gusto estar con todos ustedes. Estamos con la presencia de Omer Etminani. Eh, es un cineasta nacido en Irán, en las tierras nada más y nada menos que el gran Abbas Kiarostami, de Brahmin Golestan, de Farrokh Farrokhzad. Es tierra de cineastas. Y en esa tierra de cineastas nació Etminani, que a los 13 años se fue a vivir a España, por eso van a ver que habla un español perfecto, y luego en la actualidad, mejor dicho, ya hace ya unos largos años que vive en Barranquilla, en una de las ciudades más hermosas que tiene Colombia. Allí está Omer, y es un gusto enorme tenerte aquí. Tenerte aquí porque tenemos no solamente el honor de tenerte aquí, sino el honor real que es poder estrenar tu segunda película. A mí me tocó conocer tu primer film, que fue Inmortal, que ganó el Bafisi la primera vez que habían hecho la competencia latinoamericana, la que yo era parte del jurado con otras dos personas. Y para todos nosotros fue, me acuerdo, de inmediato la selección de aquella película. Me había quedado esperando cuándo llegará la película llegó, la había visto, la había dejado en el tintero, esperando que se estrenara en un festival más grande. Y bueno, después vos me hiciste entender que la película seguía virgen y en el tiempo en el que estamos había que tomar una decisión. Así que para nosotros tener victoria es una verdadera alegría, nos jerarquiza, nos da un incentivo de seguir trabajando y lo quiero decir públicamente, por eso te lo estoy diciendo. Ya te lo he dicho esto no públicamente. Así que gracias. Hablemos un poco de Victoria, una película muy, muy peculiar. Eh, Primero porque el film tiene la perspicacia, me parece a mí, tanto como en Inmortal como en esta película. Hay algo que tiene que ver con probablemente también con tu cuestión iraní, digamos. Hay un concepto de espacio, hay un concepto del tiempo. Los ritmos de tus películas son distintos a los ritmos de las películas colombianas. Eso no significa que sea lento o veloz, simplemente tiene otra cadencia, hay una cadencia que de inmediato uno reconoce en esta película. Pero te quería preguntar por qué filmaste a una mujer que fue combatiente en la FARC, en un momento muy peculiar de la historia de la FARC en Colombia. ¿Cómo llegaste a ella? ¿Cómo se empieza a gestar esta película? Un poco los orígenes de este film. Ok, bueno, gracias. Lo primero, Roger, gracias por la selección de la película y también felicitaciones al festival con las dificultades que hay con la pandemia y pues hacer una nueva edición del festival pues es un gran logro, ¿no? Y también pues el hecho de que el festival juegue un papel como un mecanismo de memoria, ¿no? Y que estén presentes Marcelo Céspedes y Luis Ospina, pues me parece una cuestión muy importante, ¿no? Así que felicitaciones por eso. Y bueno, en cuanto a la película,
Sí, pues yo llevo 8 años viviendo ya en Colombia. Ya en el 2016 con Inmortal me tocó vivir un proceso histórico para el país y para Latinoamérica, que fue la firma de los acuerdos de paz. Y esa película se hizo en ese contexto de las negociaciones, que también, pues como tú sabes, digamos que toca el tema del posconflicto de alguna manera. Y bueno, después de eso, pues se inició, digamos, un nuevo periodo que quizá no sea de paz, sino de un periodo después de la firma de acuerdos, porque sigue habiendo mucho conflicto, ¿no? Pues ha habido muchos líderes sociales asesinados, muchos excombatientes desmovilizados que también han sido asesinados, en fin, el conflicto sigue ahí latente, ¿no? Pero sí que hay un periodo, digamos, diferente a partir de los acuerdos de La Habana. Y bueno, pues siendo habitante, residente aquí en Colombia y en Barranquilla, pues realmente es un tema que me toca como ciudadano. Y también pienso como artista y como cineasta, creo que, digamos, tengo como una especie de compromiso, ¿no? de retratar o registrar este momento histórico a partir de lo que me ha tocado de cerca, ¿no? Que ha sido pues conocer a Yesli Mayusa. Ella la he conocido en la Universidad del Atlántico, donde yo soy profesor. Entonces, bueno, pues ella ha estado vinculada a todo el campamento de los excombatientes, los ETCR, ¿no? Que son espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Y pues bueno, nosotros también pensamos que nos acogimos a las dos últimas letras de ETCR, ¿no? Que es capacitación y reincorporación, y pues tratamos de hacer esta película pues con ella, por supuesto, y también pues tratamos de involucrar a algunos excombatientes ahí en el ETCR para que participen de forma activa también en la película. Claro, por eso vos lo decís en el inicio, das a entender de que el equipo de trabajo son miembros de la FARC, ¿no? Sí, así es. Exacto. Yo trabajo también así fue con mis otras dos películas, en las que trabajo con estudiantes míos de la universidad, ¿no? Y en este caso, además de los estudiantes de mi semillero de investigación, Experimenta, también involucramos a algunos excombatientes pues, que se ofrecieron con mucho gusto a participar, y como un proceso de aprendizaje para ellos también de participar en una película, ¿no? De una forma un poco, digamos, experimental, porque pues nosotros trabajamos siempre con equipos mínimos, con una cámara, un micrófono, es decir, equipo mínimo de filmación y de personas también. Y bueno, se les hacía un poco difícil creer que íbamos a hacer una película, ¿no? Nos veían ya y decían, pero esta gente realmente están haciendo una película. Y bueno, pues poco a poco les vas explicando y entramos en una dinámica, y pues poco a poco van participando y se dan cuenta que sí, ¿no? Las metodologías de trabajo y digamos, cómo se trabaja, pues se van dando cuenta de que realmente estamos haciendo una película, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro que quería comentarte también, si me permites, es que yo trato de ser un cineasta de mi tiempo, y eso implica de que vivimos en la era digital. A mí me tocó, digamos, este periodo de la historia, ¿no? Y lo que han dicho varios cineastas, y pues la verdad es que yo estoy muy de acuerdo en eso, ¿no? La última vez que escuché a un cineasta fue a Pedro Costa, que lo entrevistaste precisamente tú en Rotterdam, y él vuelve a decir lo mismo, ¿no? De que él decía, don't pitch, ¿no? No hace falta que tú expliques tu película a nadie, ¿no? Haz tus películas, ¿no? Y realmente es lo que yo he tratado de hacer siempre, y lo seguiré haciendo, es decir, podemos hacer cine con los medios que existen hoy día. No necesitamos todos los equipos que pues, hacían falta en los años 40, 50, ¿no? Ahora con un equipo mínimo realmente se puede hacer cine.
Y como dice Pedro Costa, el problema del cine hoy día es que se vean las películas, no hacerlas, ¿no? En fin, entre una cosa y otra, pues desde hace, yo diría que 3 años más o menos, conecté con Jesly, con su historia. Ella me explicó algunas historias, ¿no? De ahí también surgió la idea de desenterrar las pistolas, etc. A partir de ahí, pues empezamos a grabar poco a poco. Estuve con ella, con su familia, con su hija mayor, que tenía 4 años en ese momento. Luego viajamos allá donde vive ella, que es en el campamento, en el ETCR, en La Guajira, allá cerca de Venezuela. Y bueno, fuimos grabando en ese proceso de hacer cine y tener una experiencia vital como persona, ¿no? De acercarme a esa realidad, ¿no? Así que es un tipo de cine muy vital, ¿no? Como decía Jonas Mekas, ¿no? I react to life, ¿no? Yo reacciono ante la vida. Pues el cine digital permite hacer eso, ¿no? Y eso, pues la verdad es que me da una libertad de movimiento, no tengo que ajustarme a unos cronogramas, responder ante nadie. Y bueno, pues entre una cosa y otra fue así como creció Victoria. Hay algo que me, digamos, más allá de la historia en sí, que es una mujer que deja de pertenecer, o mejor dicho, deja de estar activa como soldado, como militante armado de la FARC. Estamos ante, como vos decías, el proceso de paz o los acuerdos de paz que empezaron en Estocolmo y luego en Habana. Y lo que vemos es la dificultad que tiene para poder volver a participar de la vida cívica. Digamos, es muy difícil sostenerse económicamente y de ahí la decisión de la venta de las armas. Entonces, este es el tema de la película. Alrededor de eso vemos lateralmente una reunión muy importante, una reunión donde se está hablando del acuerdo, y luego la interacción de ella con distintas personas a partir de cosas que tiene que ir haciendo. Pero lo que más me llama la atención a mí de la película en sí son ciertas decisiones que me parecen notables. Algo que me parece, te lo debo decir así, algo que me parece muy, pero muy cercano a cierta sensibilidad iraní, que es el uso de la oscuridad. Digamos, hay una cantidad de escenas de largos tiempos oscuros, donde el sonido adquiere una predominancia ostensible, digamos. El sonido se vuelve una experiencia en sí misma y la oscuridad se mantiene. Hay un plano muy peculiar hacia el final, se ve las nubes que van pasando, con el viento, los dos personajes están como unas figuras recortadas al fondo, parece un western. Digamos, están esas escenas que de alguna manera trastocan la eventual modalidad de representación que un film de esta naturaleza habría de tener. Eso también sucedía en Inmortal. Entonces te quería preguntar sobre esas escenas, las escenas de una oscuridad extensiva, con un trabajo sonoro muy notable, donde uno siente el sonido de la noche, y esa escena que me parece tan hermosa, donde están las dos figuras, ella hablando con una persona, y se ve, digamos, una gran inmensidad de la ciudad donde está visitando para vender las armas. La verdad es que me lo han dicho algunas personas, algunos amigos míos que también han visto la película y me mencionaron algo parecido, ¿no? Esa conexión, no sé de qué manera, ¿no? Que hay también con el cine iraní. La verdad no te sabría decir si eso es consciente, ¿no? No sé hasta qué punto he tomado esa decisión pensando en el cine iraní o en mis influencias, etcétera, o salen de forma, digamos, espontánea, seguramente por esa influencia también, ¿no? Pero sí sos consciente de que esas dos escenas son particularmente llamativas. Sí. Sobre todo por el concepto del tiempo que tienen. O sea, hay una extraordinaria concepción de encuadre, porque clarísimo, uno ve, hay un encuadre muy, muy meditado,
Pero Sí. además que está el encuadre, la composición del plano es ostensiblemente consciente. A eso se añade el tiempo de las escenas. Es increíble eso, digamos. Para mí es una cosa que vos decís, esto es rarísimo. Pues sí, a ver, pues yo he tratado de tener una coherencia interna a la película con los tiempos de la protagonista de la película, eh, en tanto que hay una diferencia radical entre la vida anterior de las excombatientes y la vida actual, ¿no? Ajá. El tiempo anterior en la selva, pues a mí me han contado unas anécdotas tremendas, ¿no? Eh, tener que estar permanentemente atento a cualquier cosa, ¿no? Estar moviéndose a cualquier hora del día, de la noche, de la madrugada, en situaciones absolutamente dramáticas, etcétera. Pasamos a otro periodo en el que el tiempo vital de esas personas es totalmente diferente, ¿no? Es mucho más pausado. Ellos cuando están en el campamento donde están, realmente están esperando que les den las viviendas y todavía no se lo han dado, y los días son muy, muy largos para ellos, ¿no? O sea, digamos que la concepción del tiempo es totalmente diferente para ellos. Entonces, bueno, yo creía en esta película que tenía que ser consecuente con eso también y, digamos, transmitir esos tiempos largos en los que ellos están viviendo, ¿no? Y también, por ejemplo, la escena que tú mencionabas de la oscuridad, etcétera, también lo decidí muy a propósito de eso, ¿no? Dejar ese tiempo largo para que el espectador pudiese vivir eso con la protagonista. Que no fuese una cuestión simbólica o dar a entender X cosa, sino que realmente vivir ese tiempo, que al fin y al cabo no deja de ser breve, ¿no? Pero dejarlo largo para que sea una cuestión experiencial para el espectador, vivir con ella esos tiempos, ¿no? Así que bueno, ese ha sido un poco el concepto que hay detrás de esos tiempos en la película. Te quería preguntar sobre ella en particular. ¿Cómo es que empieza a entablar la relación? ¿Cómo acepta? ¿Por qué acepta? ¿En base a qué? ¿Por qué quiere hacer una película donde de alguna manera se pone en juego cosas vividas de ella? Pues ella es una apasionada del cine, ella le encanta el cine, o sea, es una loca del cine, siempre está editando, trabajando, haciendo cositas y tal. Así que en ese sentido no fue nada difícil conseguir que participe en la película, ¿no? Y en segundo lugar, pues ella, al igual que yo, pues ella siempre ha sido muy, muy atenta y es muy consciente de ese elemento histórico y digamos, de documentar este momento histórico que se está viviendo eh, con los excombatientes, específicamente por el asunto digamos, de la vivienda, porque como te digo, ellos están en esos campamentos en unas condiciones realmente, pues no sé, parece como un campamento, un campo de concentración prácticamente, ¿no? Es Claro. decir, entonces es una situación muy, muy complicada, ¿no? Entonces ella desde siempre también ha sido muy consciente a la hora de documentar este momento histórico. Así que pues no hubo ningún problema y ella accedió y encantada, al contrario, muy, muy contenta. Y, por ejemplo, hay escenas en las que ya, pues, aún estando embarazada, pues asume unos riesgos para hacer unos determinados actos que pues realmente son peligrosos, ¿no? Pero, ¿Cómo cuál? pues, pues el hecho de vender las armas, ¿no? Entonces, O sea, bueno, quería preguntar, porque uno ve, digamos, la representación en la pantalla, uno puede suponer una cantidad de elementos. Está claro que hay algo que vos hacés que te quería preguntar, digamos, eso es una indicación, hay un momento que a vos se te ve poniéndole un micrófono, digamos, hay una ruptura donde vos apareces y das a entender la naturaleza de la dirección de la película. Pero te quería preguntar justamente eso, cuando se venden las armas y cuando se va a esos lugares oscuros y consulta los precios, son elementos que no están en una situación
de reenactment, ¿no? ¿Cómo es en español esa palabra? Es de una forma de poner en escena, sino que estás realmente atravesando la escena tal cual, digamos, en la realidad filmada. Sí, sí, es la... A ver, te voy a responder de otra manera. En la vida real hay situaciones más peligrosas, porque pues yo ayer le pregunté si quería correr ese riesgo. Y ella me dijo literalmente eso, ¿no? Es decir, yo he vivido cosas mucho, mucho más peligrosas que esa, ¿no? Así que, pues, ella accedió y pues lo hicimos, ¿no? Así que... Y cómo hiciste ahí respecto de los vendedores, los compradores? Sí, pues como aparece también en la película, son más o menos personas conocidas, digamos, con referentes, ¿no? Fulanito de tal que conoce, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues ahí hay un elemento de, digamos, de cercanía de alguna manera. Ok. Porque, digamos, tiene sus riesgos todos esos momentos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, porque como te digo, el riesgo estaba permanentemente en todas partes, ¿no? Así que, pues, asumimos el riesgo, todo bien. Y la película, en algún momento tuviste la impresión de que había resistencia de que se hiciera por parte tanto de la FARC como digamos, del gobierno. También es una película que puede ser sospechada, digamos. Ya, pues la verdad es que no, yo pensé eso de alguna manera también en algún momento, de qué implicaciones podía tener, qué riesgos podía tener, qué aceptación, pero después pensé que pues lo que pudiese pasar, pues pasaría. Es decir, yo tenía que hacer la película y ya después del compromiso que establecimos también con la protagonista, dijimos, vamos a hacerla, ¿no? Y fuimos grabando, editando, grabando y se iba formando la película, iba cogiendo cuerpo de alguna manera. Y bueno, después se finalizó y pues el resultado que quedó, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo tardaste? Pues yo creo que empezamos más o menos en 2018, a principios del 2018, como 2 años más o menos. Eh, Cuando empezamos a grabar, pues fuimos trabajando conjuntamente pues, unas ideas pues unos elementos de guión también que aparecen en la película. Eh, y ahora se me olvidó qué te iba a decir. Ah, bueno, sí, una de las cuestiones que también me pasó en Inmortal, quizá no tan trágica o todo lo contrario, y es que no estaba previsto que ella quedase embarazada, obviamente. Sí, eso te escuché, te leí en una entrevista que te hicieron hace poco. Sí, entonces, por ejemplo, el inicio de la película, que ahí sí hay una puesta en escena clara, por ejemplo, en el momento que ella eh, lee en el locker donde tiene guarda sus cosas y tal, lo de asesina, etcétera. Asesina. Sí. Yo esa escena lo había pensado de otra manera. Yo quería una pelea, que ella se pelease realmente con alguien que la insulte y tal, ¿no? Como fue una forma muy real, ¿no? Sin embargo, ella estaba embarazada y claro, no queríamos ya asumir ese riesgo, ¿no? Una pelea, tirarse al suelo, etcétera, para que realmente fuese real, pues realmente requería ese tipo de acciones, ¿no? Y tuvimos que cambiarlo porque ya había quedado embarazada y entonces, bueno, también lo incorporamos a la película, ¿no? Como me pasó Claro. en Inmortal, de que se murió el protagonista, pues lo incorporamos a la película y aquí lo mismo, ¿no? Entonces, pues también tuvimos que readaptar un poquito el guión Acá es por y un nacimiento, ¿no? exacto, exacto. Es decir, pasamos de una muerte a un nacimiento, ¿no? Así que... Y por último, para de alguna manera también despejar las, las incógnitas, eh, estudiaste cine en España, me imagino. Sí, en Barcelona, sí, sí, así es. En Barcelona estudié. ¿En algún lugar en particular? Sí, yo estudié en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña. La escuela, creo que fue la primera escuela de cine que se creó en Barcelona después de, pues, en plena transición, en el año 84 nació esa escuela. Eh, Desgraciadamente hace unos pocos años, pues,
se disolvió y pues ahí quedó la productora, que es la productora de la película de José Luis Guerín, Tren de Sombras, por ejemplo, ¿no? Claro. Esa escuela fue la que O sea, produjo esa ha sido un poco tu influencia, esa, no, Guerín, toda esa escuela del cine español, ¿no? ¿O no? Pues seguramente algo de influencia ha tenido eso también, ¿no? Pues yo antes de ir de estudiar cine en la escuela, pues yo era un asiduo de la Filmoteca de Barcelona, o sea, me la pasaba en la Filmoteca. Y de hecho, cuando empecé a estudiar, faltaba mucho a clase, me iba a ver a la Filmoteca. O sea que Y el pro- la realidad es que vos sos más iraní que los iraníes. ¿No? Como para los iraníes el cine es como el básquet, ¿no? Es un deporte, realmente es una pasión popular. Sí, sí. Eso te ha quedado, ¿no? Sí, lo sé. Que seguramente sí, la verdad es que me siento muy, muy cercano, me apasiona mucho el cine iraní. Jafar Panahi, ¿no? This is not a film, por ejemplo, es Genial. increíble, ¿no? Esa película. Y bueno, y Kiarostami, pues también, ¿no? Totalmente, Kiarostami es un referente total, ¿no? Y después de eso, incluso mis profes me decían, ¿no? Es decir, cuando yo faltaba a clase y les decía que había ido a ver un ciclo de John Ford, me decían, perfecto, es mejor que vayas a la Filmoteca que vengas a clase. Pues, claro, ¿no? Y pues bueno, después la verdad es que en la escuela de cine me sirvió, así como Herzog dice que no hay que ir a escuelas de cine y tal, pues yo creo que sí, la verdad es que me sirvió pues para conocer gente maravillosa, te cambia la perspectiva del cine que tienes, ¿no? Pues te hacen ver otras cosas, ¿no? A través de la escuela de cine fue que conocí a Sharunas Bartas, por ejemplo, yo no conocía a Sharunas Bartas, ¿no? Que después tuve el gusto de conocerlo personalmente, estuvo en mi casa y todo, ¿no? Durmiendo, así que fue increíble, ¿no? Y de hecho, la película de Sharunas Bartas, Few Abbas, la verdad es que esa película fue determinante en mi vida, o sea, esa película realmente me abrió los ojos y realmente yo vi que a través de esa película fue que me di cuenta que podía crear y recorrer mi propio camino como cineasta. Así que bueno, no sé, así fue la... Qué sorpresivo, ¿no? Y esa es una de sus mejores películas. Esa y Libertad, a mí me parece notable, Libertad. Sí, exacto. Bueno, te vuelvo a agradecer, ha sido un placer enorme hablar. Vamos a seguramente hablar dentro de poco en un programa de radio que yo tengo. Con mucho gusto. Y te agradezco en el nombre de toda la gente que hacemos el festival, que la película esté con nosotros y ojalá la vean muchas personas y que la película a partir de aquí empiece a estar en otros festivales. Muchas gracias, Ronald, de verdad que... Y cuídate mucho. Igualmente, ¿no? Y de verdad quiero agradecer de nuevo al festival por apostar por este tipo de cine, porque es muy difícil, ¿no? Es decir, así que tener esa visión y esa perspectiva cinematográfica se agradece muchísimo. Así que muchas gracias. Mejor no nos puede ir con películas como las tuyas. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Chao. Gracias.